Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una vez más a otro episodio aquí de El Viaje, tratando de dialogar sobre la escuela de lección la lección de escuela sabática. Gracias, Pastor Miguel, por estar con nosotros, que sé que nos ves de otro lugar que no es Montemorelos ahorita, creo que estás en otro lado, pero gracias por acompañarnos ahí donde estás y estamos muy contentos de estar con ustedes nuevamente. Gracias, Miguel, un gusto saludarte nuevamente a ti y a todos nuestros amigos que semana con semana se unen a nosotros para juntos reflexionar sobre aquellos puntos a resaltar y enfatizar durante el diálogo de la lección del sábado en nuestras clases con nuestros hermanos, con los asistentes. Así que estamos listos con esta semana que es bien interesante abordando el aspecto de la misión ahora a dos grupos en particular, lo que son los ricos y poderosos. Pero Miguel, quiero invitarte para que nos guíes en la oración inicial. Vamos a por nuestro Padre Celestial, a medida que dialogamos, pedimos que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe, que las palabras que digamos puedan ser de beneficio para otros, para que podamos llegar el momento de compartir lección o en un estudio personal poder seguir aprendiendo más y más de ti. Pedimos en tu santo nombre. Amén. Amén. Perfecto, entonces tenemos, y como usualmente, 4 puntos en 30 minutos o menos para poder ver cómo los podemos acomodar para enseñarlos o para dialogar o para tener, como mencionaba en la oración, para estudio personal en un futuro también. Así que estos, vamos con el primero. Como mencionabas, el título de lección es acerca de la misión en favor de los poderosos. Hay varios personajes que mencionan y los pusimos en un cierto orden porque cada uno va a representar cierta área. Y vamos a empezar con Naamán. Este es el primer punto, Naamán, que representa a un hombre poderoso que no tenía previamente un conocimiento acerca de Dios. ¿Qué podemos dialogar sobre esto? Gracias, Miguel. Mira, el contexto de Naamán me parece interesante porque tenemos a un individuo que se encuentra enfermo, que es poderoso por la posición y el rango militar del que él disfruta, por la cercanía también que tiene con el máximo gobernante de su país, lo cual lo tiene en un continuo contacto con el paganismo. El tipo de Dios que ahí se buscaba eh, no está nada relacionado ni con el templo del pueblo de Israel, ni con las tradiciones de Israel, ni con los profetas de Israel. Y él llega a conocer a través del testimonio de esta niña. Lo cierto es que al momento de ser sanado, y conocemos la historia de aquel sumergimiento en el río Jordán y todo lo que se va dando posteriormente con ello, aparece el último encuentro en el segundo libro de Reyes capítulo 5, donde le dice al profeta, dame por favor la posibilidad de que cuando el rey se incline para adorar, si yo apoyo mi brazo y también me inclino en el templo de Rimón, lo dice así el segundo libro de Reyes capítulo 5, el versículo 18, dice, cuando haga esto, que Jehová perdone en esto a tu siervo. eh, Dialogábamos, Miguel, antes de comenzar el diálogo aquí, cómo se va llevando a cabo esta transformación tan grande en Naamán. Es aceptar una serie de cosas y tradiciones que no eran parte de su vida. Y la manera en la que él lo acepta me llama la atención para mí cobra nuevo significado este texto al estar en donde me está tocando trabajar. Mira, Hong Kong tiene el mayor número per cápita de millonarios en un país en el mundo. Pues no es un país, es una sección de China en el mundo. No hay mayor cantidad de millonarios en un mismo lugar que aquí en Hong Kong. De hecho, en miembros de iglesia tenemos varios que son dueños de ciertas empresas o líderes de ciertas empresas que generan mucho, mucho dinero. Y cuando vemos a gente con ese poder cambia. Y, y, y no es fácil llegar a personas así, porque lo tienen todo. Y la manera en que Namán pudo ser alcanzado fue después de esa enfermedad que le tocó. A mí lo que me llama la atención es de que
habiendo sido sanado, él pudo haber regresado, bueno, diciendo, como hay ejemplos de otros personajes en la Biblia que después de ser sanados, y como el rey que después de ser sanado fue y se exaltó nuevamente a él mismo. Pero Naamán no, Naamán, como lo mencionas, cambia toda su vida, su manera de comportarse con otros, su manera de adorar, y se lleva esos dos costales de tierra de regreso a su país. Y esta es la parte que me da la atención, porque en ningún momento aquí el profeta o le dice, ¿sabes qué? Es que ya que te sané, tienes que ir a orar tantas veces allá. Así, es algo que nace de él. Está la transformación de que él dice, voy a practicarlo como se debe practicar. Está bien que lo haga así y quiere saber si no es nada más porque, bueno, lo voy a hacer a mi manera. No, le está preguntando al profeta, ¿está bien que lo haga así? Dime, enséñame por favor. Y la segunda que le dice, puede ser que me tenga que arrodillar allá todavía porque aunque yo soy transformado, las personas a mi alrededor no lo van a entender, pero puedo hacer. Y le dice él, ve en paz. Pudo el profeta ponerse a darle una cátedra diciendo no por esto, no por aquello, ¿sabes qué? Practícalo así, ve para allá, como lo hizo Daniel. No, pero no pasa nada de eso, simplemente le dice ve en paz, porque era tal la transformación en el corazón de Naamán que sabía que cualquier cosa que sucediera, el Señor iba a estar con él. Y es una transformación muy, muy especial. Esto resulta importante, Miguel, tal como lo vas señalando. Y quiero poner un elemento en común aquí en Naamán con otro personaje que la lección comenta, que es el caso de Nabucodonosor. Aquí tenemos estos dos grandes líderes de Estado, uno militar, el otro como rey, cuyo trasfondo y concepción, su marco conceptual es pagano. Pero cuando hablamos de que tienen un contacto con Dios, el común denominador que encuentro, Miguel, es que hay alguien que les testifica de ese Dios. Y este alguien que les testifica de ese Dios, en el caso de Naamán es una jovencita, esclava, y en el caso de Nabucodonosor es Daniel, que es un profeta pero es alguien inferior. En la cultura oriental no hay tal cosa de que el superior aprende del inferior. Es más bien al revés, el inferior va a seguir las tradiciones impuestas por el superior. Pero en este caso es tal la fe de aquella joven, es tal la fe de Daniel, que ellos terminan siendo impactados cuando tienen este contacto y esta relación con los siervos de Dios y son tocados y transformados para decir, de ahora en adelante mi vida va a enfocarse en adorar al único Dios verdadero. Y eso resulta importante porque cualquier circunstancia en la que nos encontremos, Miguel, tenemos la gran responsabilidad de adorar a Dios de todo corazón, de testificar de la mejor forma, puesto que no sabemos el impacto y la repercusión que eso habrá de tener en terceros. Y me gustaría hacerte una pregunta en esta sección, porque con la historia de Naamán termina el autor con una pregunta, que leyendo la pregunta da espacio a que puede ser que la lección se nos vaya un poquito de las manos tratando de responderla, viendo diferentes partes en lo que yo pienso, en lo que podría ser, etcétera. ¿Cómo podría ser una manera de nosotros abordar esta pregunta con un conocimiento de respuesta? Estoy diciendo, esta es nuestra respuesta que tenemos, vamos a tratar de guiar la conversación para que no se nos desvíe, pero respondamos esta pregunta, la cual yo veo muy importante. Dice, ¿qué lecciones debemos aprender de esta historia acerca de no presionar a la gente demasiado rápido? Especialmente a los que vienen de una cultura o trasfondo no cristiano. Ahora, no muchos en México, la mayoría son cristianos de alguna denominación o que conocen algún familiar que tuvieron y todo. Entonces, muchas veces no estamos preparados para tratar con personas que no comparten la fe cristiana. ¿Cómo podemos hacer para decir, no, sabes que ya que te convertiste, deja todo así, tiene que ser así y así y así? ¿Cómo podemos abordar esta pregunta? Mira, Miguel, yo creo que esto aplica tanto a ricos, poderosos, como también a los que no son ricos y poderosos. Debemos reconocer que la transformación, el cambio de prácticas, el ajuste que se va siguiendo, no solamente a nivel
cognitivo, es decir, de la forma en que lo acomodamos en el orden de pensamiento, sino también cómo debemos hacer los ajustes a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel social, no son inmediatos, no son en un abrir y cerrar de ojos. El peregrinaje en la vida cristiana es eso, un continuo crecimiento paulatino de gloria en gloria hasta llegar a la semejanza de Cristo Jesús. Por lo tanto, aquí retomo lo que la lección de la semana pasada nos mostraba. Jesús se acercaba con ellos, se mezclaba con ellos, procuraba hacerles su bien, atendía sus necesidades y entonces, dice al final, les decía, sígueme. Y creo que este es un asunto muy importante. Si lo vemos en el caso de esta jovencita con Naamán, es evidente que está sucediendo este método de Cristo del cual la lección de la semana pasada mostraba. Se mezcló con el general, atendió su necesidad, empatizó con él, le mostró una posible solución y entonces le condujo a aquel que era la conexión más cercana con Dios, como es el caso del profeta. Así que esto me parece, Miguel, que aplica en todas las circunstancias y no nada más en ricos, poderosos, extranjeros, independientemente de culturas, idiomas, lenguajes, clases sociales. Debemos ser conscientes, de lo contrario podemos forzar alguna situación y bloquear la reacción favorable a favor de una decisión por Cristo en una persona. Déjame te doy un ejemplo de un caso, del cual le pedí permiso al muchacho, de uno de los estudios bíblicos que estamos llevando en donde estamos. Este muchacho viene de un trasfondo donde no mencioné la religión específica, pero lo que hacían es que adoraban a ciertas deidades quemando incienso y cosas comunes en la región en la que estamos. Estamos teniendo los estudios bíblicos y llegamos a la parte del sábado. Ya para esto llevamos unas 10 semanas que vamos así construyendo lección tras lección. El muchacho va entendiendo y dice, bueno, el sábado, ok. Me resulta difícil venir a la iglesia, dice, los sábados. Entonces quiero intentarlo, pero ayúdame a entender. Ya se le explica y luego dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente. No puedo venirme todo el día, porque aquí hay programa desde la mañana hasta la tarde, hasta el atardecer, ¿no? No puedo venirme todo el día. Lo que puedo hacer, porque tengo otros compromisos ya los sábados. Aquí el sábado es el día donde ellos van y aprenden otras cosas, no paran de escuela, estos siguen aprendiendo otras cosas. Entonces él tiene clases de natación, clases de otras cosas que necesita, pero dice, voy a empezar a asistir a la escuela sabática. Así quedó. Llega el sábado y dicho y hecho se aparece la escuela sabática. Y cuando se termina la escuela sabática se acerca y me dice, ¿sabes qué? Voy a estar aquí y asistir a la escuela sabática los primeros 5 sábados más. Después de 5 sábados voy a asistir a la escuela sabática y a la iglesia. Le digo, ¿por qué tan específico? Dice, es que me va a tomar ese tiempo convencer a mis papás de que me cambien la clase de natación de sábado a domingo. Y necesito eso para poder... Y es el muchacho no tiene poder, no tiene esto. Es un muchacho de secundaria, que ya es acercándose a preparatoria. Entonces, el decir, no, tiene que venir sábado todos los días ya, de aquí a allá, es unas cosas que él tiene que luchar con sus padres, con las personas a su alrededor. Él regresar a un entorno donde no está acostumbrado a estar viniendo en un día que está tratando de entender qué es. A mí me recuerda mucho la historia de Naamán, en el sentido de que quieren practicarlo de corazón, pero hay ciertas limitaciones que nosotros no vamos a entender jamás, porque al menos que hayamos vivido ese cambio, que algunos de ustedes que están viendo lo han experimentado, no vamos a entender lo que es dejar todo lo que una sección de familia, porque decimos, bueno, de cristianismo a cristianismo todavía es más viable, pero cuando cambias una cosmovisión completa, cuando cambias la manera de que se vea el mundo, la religión, la política, todo eso que conlleva, es un cambio grande, pero cuando lo ves que lo hacen de corazón, uno puede decir, y su pregunta me llama mucha atención, ¿Dios se va a enojar si no vengo todo el día el sábado? Y la respuesta que dijo, que responde el profeta aquí es la que sale, dice, ve en paz, Dios ve el cambio que estás haciendo, ve en paz. Y entonces pudo regresar y decir, bueno, vendré el próximo sábado y estaré aquí pendiente. Entonces, esta es la manera que podemos tratar de llegar a esta pregunta para compartirla con los demás. ¿Algo que quieras decir antes de que vayamos al siguiente
personaje. Sí, esa respuesta del profeta Miguel debe transmitirnos a nosotros como aquellos que conectan a las personas con Dios esa misma actitud. Ve en paz. Cuando el encuentro es verdadero, cuando el compromiso con Dios es como el de este hombre que dijo, de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová, está hablando de un cambio radical. Y en el proceso Dios le va a ir guiando y tomando de la mano para seguir avanzando de esa manera. Y Miguel, esto nos conecta muy bien con el segundo personaje, porque el segundo y los últimos que queremos enfatizar tienen varios elementos en común. Así que esta primera parte ha sido colocando un trasfondo de paganismo, es decir, no conocimiento alguno de Dios, pero el segundo tiene que ver con la historia del joven rico, alguien que sí Ujú. conocía de Dios. Y esta respuesta es un poco diferente. Y a mí me llama la atención cómo es de que entre más conocen de Dios, más difícil es la conversión. Sí, no, y vamos a ver esto al final que lleguemos. Entonces vemos aquí al joven rico que llega con Jesús y conocemos esta interacción casi de memoria donde le dice qué tengo que hacer para heredar la vida eterna y él le dice, bueno, y lo del camello, de la aguja, no puede responder al llamado. No le... La transformación no llega como llegó y el paralelo que se llega a hacer a veces es con otros personajes que dejan todo y lo siguen, no teniendo tanto como el joven rico, pero es que a veces el tener poco y dejarlo es más fácil para muchos que tener mucho y dejarlo. Entonces dicen, no, pues como no tienes nada, pues está bien fácil porque dejas eso y ganas todo con Cristo, pero yo dejo todo lo tangible y empiezo a seguir algo que no lo veo en el momento, sino que es una recompensa que llega después. Entonces, esa balanza que hacen en su mente de lo que tengo ahorita y lo que voy a tener después no es tan fuerte como alguien que no está en la misma situación económica que ellos. Y esto me ha pasado con algunas personas que me ha tocado conocer, que al momento de ellos, aquí la mentalidad en negocios está muy presente en todos. Entonces, habían personas que dejaron los negocios porque entendieron esto y dejaron de hacer en sábado y se vino su negocio para abajo de manera así estratosférica y no tienen el testimonio de que no, cerré mi tienda en sábado y el Señor me bendijo más todavía. No es lo que comparten, dicen, no, cerré mi tienda en sábado y mis ventas bajaron demasiado. Y, pero aún así se mantuvieron fieles y las recompensas vinieron después. No es lo que sucede con el joven rico. El joven rico ve al Señor y con tristeza, de esa decepción de que pensé que me ibas a decir algo diferente, esto ya me lo sabía, no es lo que esperaba, yo ya venía a preguntándote, y esta es la cosa, venía a preguntarte con una respuesta ya en mente y no dijiste la que yo esperaba, así que ni modo, a la próxima. Entonces, esto es el caso que vemos aquí con este joven. Sí, y es que por su mentalidad de riqueza, por la mentalidad, digamos, un empresario, está estructurado de tal forma que va a analizar el costo-beneficio de toda transacción y el costo-beneficio también de dejo todo lo que me ha costado de trabajo durante mi vida a cambio de una entrega y un sometimiento completo, una sumisión completa a la voluntad de Dios. No todos son capaces de poderlo llevar a cabo porque implica el dejar de considerar el yo y mis ganancias, mi prosperidad, a cambio de sacrificarme como Cristo lo hizo. Ahora, la lección me parece de una forma muy interesante, hace el contraste en el mismo día entre el joven rico con Saqueo, que es este personaje que precisamente también siendo rico va haciendo un cambio total, un compromiso total y una entrega de sus riquezas hacia Dios. Por lo tanto, sí se nos ponen los dos contrastes. ¿Seguiremos el ejemplo del joven rico o seguiremos el ejemplo de Saqueo que siendo rico se pone y distribuye como lo hace y hace un compromiso frente a Cristo de la manera en que lo hace? Y aquí siento que al mencionar a ambos personajes, creo que más que el dinero,
lo que le costó al joven rico dejar es el estilo de vida. Porque lo que hace Saqueo no es solamente regalar el dinero, sino que su estilo, su manera de comportarse con los demás, su manera de ser, su manera de vestir, porque dice que agarró prendas también, o sea, todo eso cambia. Y no es nada más de que, ok, dejo el dinero que estaba dando, o ofrendo más, o doy más diezmo para darle. Es que no es sobre el dinero, es el estilo de vida que eso conlleva. Y muchas veces la razón por la que no dejamos esas cosas es por miedo a bajar nuestro nivel de comodidad, que a veces no siempre tiene que ser monetario. A veces es la comodidad de estar en un lugar en el país que me lleva mejor, y aunque el Señor me está llamando a trabajar a otro lugar, no quiero ir a aquel lugar porque estoy mejor en este estilo de vida. Me estoy cómodo aquí porque aquí está todo lo que necesito al lado de mi casa, está todo, y no llevamos a cabo ese paso. Entonces, me quería reiterar eso, que no siempre tiene que ver con dinero, aunque estamos aquí a favor de los ricos, no siempre tiene que ver con riqueza monetaria, sino ese sentido de comodidad que vienen de muchas maneras. Y con esto llegamos, Miguel, al tercer grupo de personas que estamos analizando después de haber mencionado a Naamán y a Nabucodonosor, al joven rico, en contraste con Saqueo. Tenemos a Nicodemo y José de Arimatea, dos personajes que tienen un rol de liderazgo al interior de la cúpula religiosa. Esto los lleva en una posición de poder, pero que también son vistos como personas con prosperidad financiera. Nicodemo vino a ser un hombre que tras su conversión y tras la muerte y resurrección de Cristo financió gran parte del crecimiento de la iglesia temprana. José de Arimatea se convierte en este hombre también que pareciera salir de la nada, pero evidentemente era alguien siguiendo el ministerio de Jesús a cierta distancia, hasta que llega el momento en que él coloca su sepulcro para ello y continúa apoyando el ministerio de la iglesia creciente, y se convierten en dos individuos muy importantes en la proclamación del Evangelio. Y aquí me gustaría añadir otra persona a esta lista, otro personaje bíblico, que igual, porque estos están dentro de la parte de personas que conocían de Cristo y siendo poderosos. Sansón. Y le añado por las siguientes razones. Sansón había sido dado poder de parte de Dios, con un propósito especial, con un pacto nazareno que él tenía, y lo que hace que Sansón caiga es la misma cosa que hace que Nicodemo no pueda verdaderamente aceptar completamente lo que Jesús está diciendo, y es el orgullo. Pero cuando Dalila está tratando de engañar a Sansón, él va poco a poco dando una razón, otra razón, otra razón. En la penúltima llega y toca el cabello pensando, bueno, estoy llegando ya al límite, viendo qué tanto puedo, y al final lo hace no sabiendo que su fuerza viene de Dios, pero dice, bueno, capaz, y mi orgullo me dice, yo puedo solo. Nicodemo llega al otro extremo en el asunto del conocimiento de Dios, diciendo, yo tengo la verdad, yo puedo saber. Se da cuenta de que Jesús, la sabiduría con la que Jesús habla, pero no se termina de convertir por el temor de lo que los demás terminan de pensar, ese orgullo de su posición con los demás. Entonces son diferentes representaciones de orgullo, pero sigue siendo orgullo en su forma cruda. Y qué tan necesario es que podamos poner nosotros ese orgullo a un lado cuando estamos hablando de una conexión con Cristo, porque esto nos muestra que ni las personas con mayor estudio, que ni las personas con mayor tiempo en la iglesia están exentas a ser transformados por Cristo. No porque sepas de Cristo significa que eres transformado por Cristo. Y es aquí Claro. donde ese orgullo tiene que ser puesto a un lado para que esa transformación pueda verdaderamente suceder. Nicodemo era este personaje, Miguel, de un conocimiento de la ley exhaustivo, un conocimiento del Antiguo Testamento y una posición de liderazgo sumamente especial. Y tal como lo señalas, la lección adecuadamente coloca a Naamán, a Nabucodonosor, al joven rico, a estos personajes en el mismo nivel,
porque la riqueza financiera es un desafío, así como también lo es la riqueza académica, así como también lo es la riqueza del estatus de una posición. No es fácil que un alcalde municipal, no es fácil que un diputado, senador, un CEO de una empresa, siendo que tiene tanta gente debajo de él, siendo que se hacen las cosas como él dice, cuando él lo marca, quien determina la agenda de un grupo, de una sociedad, de una institución, reconozca que debe hacer ajustes en su vida. Y me parece que es una lección muy importante, hablando de nuestra vida como pastores, aquellos que son ancianos de iglesia, aquellos que son dirigentes en la iglesia, saber que no se trata de qué tanto conozco, sino se trata de voy a dejarme llevar por lo que Cristo Jesús y su palabra me transmiten a través de su Santo Espíritu para hacer los ajustes en mi vida que son necesarios y someter mi vida a Dios. Qué importante es que podamos tener esta actitud de humildad y reconocimiento de que todo esto proviene del cielo. Y con esto en mente, vamos a hacer los desafíos. ¿Te parece si tú lees el desafío y yo leo el desafío avanzado? Claro, el desafío dice, añade a tu lista de oración diaria a alguien que esté en una posición de poder, que no sea creyente y que sea alguien con quien podrías entrar en contacto de tanto en tanto. Así que vamos a hacer eso y vamos a mantener a este tipo de persona. Y el avanzado nos lleva un paso más allá. Dice, escribe una carta o un correo electrónico a alguien que está en un puesto de poder, aunque sea alguien que no conozcas, y dile que estás orando por él o por ella. Toma agallas, pero recuerden, no es para exaltación propia, sino es para mostrarles que estamos orando por ellos también y que el Señor también tiene un plan para ellos, para que sean usados y transformados por su gracia. Así sea, Miguel. Gracias. Cerrar quizá con esta frase de mi parte. Al pie de la cruz, Miguel, no hay rico ni pobre, no hay anciano ni joven. Todos estamos al mismo nivel al pie de la cruz y todos necesitamos de la misma gracia salvadora de nuestro Salvador, de nuestro Señor Cristo Jesús, sea que tengamos recursos o no los tengamos, sea que seamos viudas, huérfanos, pobres, necesitados o ricos y poderosos, todos necesitamos al pie de la cruz del mismo Salvador. Gracias por acompañarnos en este viaje de la vida con Jesús a la tierra prometida. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.